En el año 2003, una inversión valía $31.400. En el año 2016, esta inversión valió $47.650. Suponga una tasa de cambio constante. Completa la siguiente oración. ¿El valor de esta inversión aumentó o disminuyó a un ritmo de qué? Debido a que tenemos una tasa de cambio constante, podemos determinar la tasa de cambio constante tomando el cambio en la producción, y dividiendo por el cambio en la entrada, donde, en este caso, la salida es el valor de la inversión y la entrada es el año. Para mantener las cosas organizadas, escribamos la información como pares ordenados en forma de entrada y salida de coma. Entonces, el primer par ordenado es la coma 2003, el valor de la inversión de $31.400. Y el par ordenado en comisión de servicio será una coma 2016 de $47.650. Aunque usamos las variables x e y, cuando usamos x e y, los pares ordenados tienen la forma de una coma x, y podemos determinar el cambio en la salida determinando el cambio en y. Y el cambio en la entrada determinando el cambio en x. Etiquetemos el primer par ordenado x sub 1, y sub 1 y el segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Y ahora puedo usar esta fórmula aquí para determinar la tasa de cambio constante, que si tenemos una ecuación lineal y dos variables, sería la pendiente, que usamos la variable m para representar. Entonces la tasa de cambio constante m es igual a y sub 2 menos y sub 1, que nuevamente es el cambio en el valor de la inversión, que es $47.650 menos $31.400. Dividido por el cambio en x o el cambio en años, que es 2016 menos 2003. 47.650 menos 31.400 es 16.250. Y las unidades, recuerden, son dólares. Y en 2016 menos 2003 es 13 y las unidades son años. Y ahora para determinar este cociente. 16.250 dividido entre 13 es igual a 1.250. Is equal to 1,250. Lo que nos da $1.250 por año. Entonces, debido a que la tasa de cambio constante es positiva, sabemos que la inversión está aumentando. Por supuesto, también podemos decirlo porque la inversión aumentó de $31, $47.650. Entonces, ahora sabemos que el valor de esta inversión aumentó a una tasa de $1.250 por año. $50 per year. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, escribamos la información como pares ordenados. En el año 2008, una inversión valía $47.500. Este sería el par ordenado 2008, $47.500. En el año 2015, la inversión valió $41.550. Entonces, el par de segundo orden es 2015 con una coma de $41.550. Y nuevamente, para mantener las cosas organizadas, etiquetemos el primer par ordenado x sub 1, y sub 1 y el segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Suponiendo una tasa de cambio constante, debemos determinar la tasa de cambio constante. Entonces, la tasa constante de cambio m, de nuevo, es igual al cambio en el producto dividido por el cambio en la entrada o el cambio en el valor de la inversión, dividido por el cambio en años, que viene dado por esta fórmula aquí. Entonces y sub 2 menos y sub 1 es $41.550 menos $47.500. Dividido por x sub 2 menos x sub 1, que es 2015 menos 2008. 41.550 menos 47.500 es negativo 5.950. Dividido por 2015 menos 2008 es 7. Y nuevamente, las unidades son dólares y años. Y ahora, sigamos y encontremos este cociente. Negativo 5.950 dividido entre 7 es igual a negativo 850. Y por lo tanto la tasa de cambio constante es negativa $850. Por un año observe cómo aquí la tasa de cambio constante es negativa y, por lo tanto,
la inversión ha disminuido en valor, lo que nuevamente podemos ver porque pasó de $47,15 a $41,550. Por lo tanto, el valor de esta inversión disminuyó a una tasa de. Sin embargo, no incluimos lo negativo aquí, porque lo negativo en un caso es la disminución, por lo que decimos que el valor de esta inversión disminuyó a una tasa de $850 por año o solo por año. Per 1 year or just per year? Espero que hayas encontrado esto útil.